Bienvenidos. Vamos a resolver más ejercicios sobre las leyes de Newton. 3. Una caja de 38 kilogramos que contiene estiércol para las plantas parte del reposo en lo alto de un plano inclinado a 40 grados con la horizontal y se desliza una distancia de 4 metros hacia abajo por el plano en 5.5 segundos. Determine A. La magnitud de la aceleración de la caja. B. El coeficiente de fricción cinética entre la caja y el plano. C. La fuerza de fricción que actúa sobre la caja. Y D. La rapidez de la caja después de deslizar 2 metros. Bueno, para resolver este tipo de ejercicio nosotros debemos de seguir 3 pasos. ¿Cuál es el primero? Identificar con qué leyes de Newton puedo resolver el problema. Entonces aquí en el literal A, como me pide la aceleración, eso quiere decir que la caja está en movimiento, ¿ya? Y estoy hablando de la segunda ley de Newton. ¿Qué me dice la segunda ley de Newton? Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, ya que quiero encontrar el valor de la aceleración. Segundo paso, identificamos hacia dónde va el movimiento. Como se desliza por el plano, obviamente viendo la figura, el movimiento tiene este sentido. Y como tercer paso tenemos la graficación del DCL. ¿Qué es el DCL? Como hemos dicho anteriormente, es el diagrama de cuerpo libre. Pero aquí el DCL es algo particular, ya que en ejercicios anteriores el bloque, el cuerpo, ¿sí? Podemos llamarle, está de forma horizontal sobre una superficie. Pero aquí el cuerpo se encuentra de forma inclinada, ya que el plano de la superficie está inclinado a 40 grados con respecto a la horizontal. Lo cual, ¿sí? Voy a graficar mi DCL de la misma forma en que se encuentra inclinado, ¿sí? El plano. Entonces aquí tengo Y y aquí tengo X. Y voy a graficar todas las fuerzas que actúan sobre el bloque. En primer lugar, existe una fuerza que se llama fuerza por acción de la gravedad, que es el peso. Pero como nos damos cuenta aquí, ¿sí? El peso no está en una coordenada específica. Es decir, no está en X y no está en Y. Por lo tanto, esto se va a descomponer en dos. ¿Sí? Peso en X y peso en Y. Y como el bloque está inclinado, obviamente existe un ángulo, ¿sí? Con respecto a la horizontal de 40 grados. ¿Dónde se coloca este ángulo? Este ángulo se coloca siempre en el eje Y. Es decir, que aquí están los 40 grados. Si estuviera en otro sentido inclinado hacia la derecha, igual el ángulo va en el eje Y. ¿Qué más? ¿Qué otras fuerzas actúan sobre este bloque? El coeficiente de fricción cinética, ya que el literal B me pide el valor del mismo. Y como hemos dicho, ¿sí? Y para recordar, la fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento, en contra del movimiento. Como aquí el movimiento va hacia la derecha, en este caso ya que el plano está inclinado, obviamente la fuerza de fricción va hacia la izquierda, es decir, hacia el otro lado. Tiene este sentido. Va en contra del movimiento. Entonces ahí tenemos la fuerza de fricción cinética. Y como el cuerpo está sobre una superficie, es decir, hay contacto entre la superficie y el cuerpo, obviamente va a existir una fuerza normal, una fuerza de reacción. Y esa fuerza de reacción es perpendicular a la superficie.
como aquí la superficie está inclinada, obviamente aquí tenemos el sentido de la normal. Otra fuerza que actúe sobre el cuerpo no hay. No hay. Ni tampoco otra fuerza, ¿sí?, externa tampoco. Bueno, resolviendo los literales A, B, C, D. A me pide la aceleración de la caja. Entonces podemos resolverlo mediante las condiciones de la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Si nosotros vamos a resolver por este método, ¿sí?, sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración, ¿sí?, y sumatoria de fuerzas en Y también es igual a masa por aceleración. Entonces yo reemplazando, ¿sí?, estas condiciones, sumatorias de fuerzas en X, ¿cuántas fuerzas actúan en X? Actúan dos, peso en X y fuerza de fricción cinética. Entonces aquí, peso en X menos fuerza de fricción cinética es igual a masa por aceleración. Yo observo aquí que fuerza de fricción cinética es igual a μ sub c por la normal. No tengo el valor de la normal, tampoco tengo el valor del coeficiente, ni tampoco tengo el valor de la aceleración. Entonces tengo aquí muchas incógnitas, ¿sí?, muchas incógnitas. Entonces yo de esta manera no puedo resolver o despejar la aceleración que me está pidiendo. Observando bien el ejercicio, ¿sí?, me da distancia y me da tiempo. ¿Ya? Entonces aquí, utilizando las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí?, tengo una ecuación que me indica que x final es igual a x inicial más la velocidad inicial por el intervalo de tiempo transcurrido más un medio por la aceleración por el intervalo de tiempo transcurrido al cuadrado. Entonces, como parte del reposo, ojo, aquí me dice que parte del reposo, entonces x inicial es igual a 0 y velocidad inicial también es igual a 0. Por lo tanto, x final va a ser igual a un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y miren, quiero encontrar la aceleración. Despejando la aceleración va a ser igual a 2 que multiplica la distancia final sobre el tiempo al cuadrado. Y son los valores que tengo, o los datos que me da el problema. 2, distancia final, una distancia de 4 metros, sobre el tiempo al cuadrado. Entonces me da el tiempo, sí, es decir que en 4 metros, sí, se demoraron 5.5 segundos. Entonces esto es al cuadrado y resuelvo esto, 2 por 4 sobre 5.5 al cuadrado, 0.26 metros por segundo al cuadrado. Entonces miren, ya calculé, ¿sí?, el literal A sin hacer uso de la segunda ley de Newton. ¿Por qué no podía utilizar la segunda ley de Newton en este caso? Porque me hacía falta el valor del coeficiente que me piden incluso en el literal B. Entonces aquí tengo el literal A. Entonces, para encontrar μ sub c, voy a despejar, ¿sí?, peso en X menos masa por aceleración es igual a la fuerza de fricción cinética. Entonces, despejando aquí, peso en X menos masa por aceleración es igual la fuerza de fricción, ya lo conocemos, que es igual fuerza de fricción, μ sub c, en este caso, por el valor de la normal. Y quiero encontrar μ sub c, esto va a ser igual, ¿sí?, a peso en X, ¿sí?, menos la masa por aceleración sobre el valor de la normal. μ sub c va a ser igual peso en X, como calculo aquí
el peso en X. Yo sé que peso es igual a masa por gravedad, pero dice peso en X, es decir, la componente, ¿sí?, de X del peso. Entonces aquí aparte, peso en X va a ser igual al peso por el seno del ángulo teta. Y peso en X va a ser igual peso masa por gravedad por el seno del ángulo de 40 grados en este caso. ¿Por qué seno? Porque el ángulo no está en el eje X. ¿Sí? Por eso le pongo seno. Y lo cual me indica que peso en Y va a ser igual al peso por el coseno del ángulo teta. ¿Y por qué en Y va coseno? Porque en Y está el ángulo teta, 40 grados. Por lo tanto, peso en Y me queda masa por gravedad por el coseno de 40 grados. Entonces, reemplazando estos valores, peso en X es masa por gravedad por el seno de 40 grados. Menos la masa, ¿sí? Esto vale la masa. Y la aceleración. Entonces aquí vamos a colocarle A sobre el valor de la normal. No tengo el valor de la normal. ¿Cómo calculo ese valor? Entonces yo hago uso de la segunda condición de sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Aquí no hay movimiento en el eje Y. No me dice que el cuerpo realiza saltos para decir que hay movimiento en Y. No, solamente hay en X. Por lo tanto, sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. ¿Cuántas fuerzas actúan en Y? Pues actúan dos, la normal y el peso en Y. Entonces normal hacia arriba es positivo, menos el peso en Y hacia abajo negativo, y esto es igual a 0. Entonces me queda que la normal es igual al peso en Y. Y la normal va a ser igual peso en Y, ya lo calculé anteriormente, masa por gravedad por el coseno de 40 grados. Y miren, ya encontré lo que andaba buscando, el valor de la normal. Eso lo reemplazo aquí, masa por gravedad por el coseno de 40 grados. Entonces simplificando masa con masa se van, ya que todos los términos tienen masa, puedo realizar esa división, esa simplificación. Y por último, tengo que la gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado. Alguien me puede preguntar, ¿por qué no simplifica la gravedad aquí? Ojo, no puedo simplificar la gravedad porque el segundo término del numerador, ¿sí?, en la parte superior, no tiene gravedad. ¿Por qué simplifiqué la masa? Porque ambos tienen masa, ambos términos tienen masa. Entonces puedo simplificar, pero no puedo hacer lo mismo con la gravedad. Mucho ojo en eso. Por seno de 40 grados menos la aceleración que acabo de calcular por las leyes de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, 0.26 metros por segundo al cuadrado, sobre la gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado por el coseno de 40 grados. Entonces, resolviendo esto de aquí, mu sub c me va a dar un valor de 0.80. ¿Es un valor aceptable? Sí, porque el coeficiente de fricción debe estar entre un valor de 0 y 1. Entonces me dio aquí 0.80, pues sí, es aceptable. Entonces aquí tengo la solución de literal B. C me pide la fuerza de fricción que actúa sobre la caja. Entonces yo resolviendo literal C, yo sé que la fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinética por el valor de la normal. Entonces fuerza de fricción cinética es igual a mu sub c, 0.80, no tiene unidad de medida, por la normal. La normal es masa por gravedad
por el coseno de 40 grados. Entonces la fuerza de fricción cinética va a ser igual a 0.80, reemplazando estos valores. ¿Sí? Masa 38 kilogramos, directamente reemplazamos porque esta es su unidad correcta, por 9.8 metros por segundo al cuadrado por el coseno de 40 grados. Entonces el valor de la fuerza de fricción es igual a 228.22 newton. Tengo el valor de literal C, la fuerza de fricción. Literal C. Y por último nos piden la rapidez de la caja después de deslizar 2 metros. Entonces, otra ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a colocar aquí, que aquí existe la presencia de la aceleración. Entonces hay una ecuación que me da que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más el doble producto de la aceleración por el intervalo de la distancia recorrida. Como parte del reposo, esto va a ser igual a 0. Me queda que la velocidad final al cuadrado va a ser igual al doble producto de la distancia por la aceleración. Y eliminando al cuadrado esto, aplico raíz cuadrada a ambos lados. Si se elimina raíz con el cuadrado, entonces reemplazando estos valores, raíz cuadrada de 2 multiplicar la aceleración 0.26 metros por segundo al cuadrado por la distancia. Cuidado, vamos a reemplazar los 4 metros, no, son 2 metros. ¿Sí? Porque eso me pide, calcule la velocidad cuando has deslizado 2 metros. Entonces, resolviendo, me queda que la velocidad final entre los 2 metros, no vamos a ponerle aquí velocidad final, sino velocidad entre esos 2 metros va a ser igual a 1.02 metros por segundo. Y ese es el valor de la velocidad o rapidez cuando ha recorrido 2 metros. Literal. Y listo, eso es todo el ejercicio.